Ser podcast. Oficialmente arranca la carrera de los premios en España. Los Forqué abren la temporada antes de las fiestas. Veremos si los productores se decantan por Víctor Erice, por el debut de Estíbaliz Urresola o por La Sociedad de la Nieve, el gran estreno de esta semana en salas. Es nuestra recomendación, pero también hablamos de otras pelis más pequeñas, como el drama sobre las últimas horas de la actriz del Destape Sandra Mozzaroschi y el thriller de terror de Víctor Clavijo, En la espera. El estreno polémico de la semana es Golda, hagiografía militar de la primera ministra israelí que protagoniza Helen Mirren. Y por supuesto os traemos series para un maratón de fin de semana. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Bayona muestra una de las películas más esperadas. La Sociedad de la Nieve es un drama de acción sobre la supervivencia que cuenta cómo fue la tragedia de los Andes. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? En medio de los ataques de Israel a Gaza se estrena Golda, película con Helen Mirren que recrea uno de los momentos más duros a los que se enfrentó Golda Meir, la guerra del Yom Kippur. Cuando era una niña en Ucrania mataban a los judíos a golpes solo por diversión. Pues ya no soy esa niña que se escondía en el sótano. En esta época post-Me Too, el director Borja de la Vega homenajea a las actrices en La última noche de Sandra M., la trágica historia de Sandra Mozzaroschi. Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo, de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar. Quiero poder convertirme en una gran actriz y no ser un objeto. El terror español se acerca a lo rural, donde Víctor Clavijo sufre varios sucesos macabros en La espera, un thriller que estuvo en Sitges. Haz un secretario. Vigila que en el puesto no se maten más penados de los que toca. Sierva. También. ¿Quién pone los puestos? Y atención a Chicken Run, nueva entrega de esta franquicia de Aardman, una de las joyas de animación que divierte a toda la familia. Ese complejo es impenetrable. Sí, y además no hay forma de entrar. En televisión, nuevos estrenos como I Am Ruth con Kate Winslet y la despedida definitiva de The Crown. Si no te importa, mi preocupación es ser la abuela de Guillermo y Enrique. Esa es mi prioridad. Y agradezco que no me sermones sobre cómo o cuándo llorar o mostrar emoción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, metidos ya en los primeros premios españoles de esta temporada, donde La Sociedad de la Nieve, el estreno gordo en cines, por cierto, podría arrasar esta noche. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Se celebran los premios Forqué que otorgan los productores. Bayona está nominado con La Sociedad de la Nieve, también Estíbaliz Urresola con 20.000 especies de abejas, Víctor Erice con Cerrar los ojos y la revelación de la temporada Upon Entry de Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas. No me digas que porque no te dije eso te has creído todo lo demás. Tenía que habértelo dicho, pero me equivoqué. Perdimos el avión, ¿sabes? ¿Vas a decir algo? No sé, ¿qué piensas? Vuelto a una casa. ¿Pero qué se supone que tenía que decirte? Estaba en una relación, nos comprometimos.
Pero no llegó a ningún lado, no nos casamos. Veremos también qué actor y actriz consiguen el premio, si Blanca Portillo, Malena Alterio, Laia Costa o María Vázquez, y si el ganador es Manolo Solo, David Verdaguer, Jovit Keuskerian o Alberto Amán, en una gala que homenajeará al productor Eduardo Campoy y que va a ser el primer sarao con el nuevo ministro de Cultura. Y precisamente, como decíamos, La Sociedad de la Nieve está en alza, llega a los cines este fin de semana tras ser nominada a los Globos de Oro y tras varias menciones de la crítica americana. Tiene por delante una intensa campaña de premios. Bayona firma esta historia sobre la tragedia de los Andes, con pozo humanista y con impecables escenas de acción que le ha pagado Netflix. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. En 1972, un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Por favor, abróchense cinturones. En él viajaban los jugadores de un equipo de rugby amateur, la mayoría estudiantes universitarios, que iban a disputar un partido en Santiago de Chile. Le acompañaban algunos familiares, amigos y los 5 miembros de la tripulación. Fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. El avión chocó con las montañas y se partió. Algunos pasajeros murieron en el acto, otros quedaron gravemente heridos y fallecerían más tarde. 16 de ellos lograron sobrevivir en condiciones extremas durante más de 70 días, cuando las autoridades los habían dado ya por desaparecidos. ¿Y vos todavía crees que piensan que estamos vivos? ¿Estamos vivos? Somos los uruguayos que caímos en los Andes. ¿Me escuchan? Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. Me está pidiendo que muera contigo. Yo estoy pidiendo que me acompañes. Unos lo llaman la tragedia de los Andes, otros el milagro. Para los que murieron fue una tragedia porque su familia lo perdió para siempre. Y los que volvimos vivos es un milagro porque nosotros pulverizamos todos los límites de la supervivencia humana. La Sociedad de la Nieve es el nombre que nosotros le pusimos a la sociedad que nosotros construimos en la montaña. Nosotros tuvimos que construir una sociedad solidaria. Uno de esos jóvenes era Gustavo Cervino, superviviente que junto a otros compañeros que aún viven han colaborado en esta superproducción de J. Bayona. La historia ya fue llevada al cine en Viven, visión americana y sensacionalista de la tragedia que dirigió Frank Marshall con un jovencísimo Ethan Hawke. Pensé que esta historia será contada desde un lugar hollywoodiense, hablando de los héroes que triunfaban y llegaban a casa, pero realmente los héroes eran los que se habían quedado allí apoyando y dándolo todo, literalmente, los que se quedaron en la montaña. Y creo que esa idea de los héroes anónimos me parecía muy emocionante y muy reparador también. Frente al relato de Hollywood, Bayona, que vuelve a trabajar en español 15 años después, recupera esta historia latinoamericana desde otra mirada, la de los testimonios recogidos por el escritor Pablo Bierzi, amigo y compañero de colegio de muchos de los pasajeros de ese avión. Hay una sensación de culpa, que no estaba cerrada y el libro en ese sentido era muy reparador porque era el relato de los 16 supervivientes, pero hablaban con los muertos y literalmente en muchos textos hablaban con los muertos y les pedían perdón y permiso por vivir sus vidas. La Sociedad de la Nieve es un proyecto hermanado con lo imposible. De hecho, fue en esa época cuando Bayona leyó el libro y tiene mucho de su cine, de un cine que une lo emocional con lo heroico del comportamiento humano, la superación y la acción. Pablo Bierzi. Yo creo que lo espectacular era imprescindible para acceder a lo pequeño, porque lo pequeño en esta historia es lo profundo. O sea, lo pequeño en esa sociedad es entender lo que está detrás. Lo que está detrás es la vida, la muerte. La muerte es la inminencia de la muerte. La entrega, el ser superviviente y combustible al mismo tiempo. El dar la vida por el otro como sentido de la vida. Pregunto para quién serán esas imágenes. El reto de adaptar el libro no era fácil. Los supervivientes hablan, recuerdan y expulsan sus emociones en un relato coral donde no hubo una sola vivencia. Algunos olvidaron lo más doloroso, otros lo asumieron como parte de la vida. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Acompañado de su equipo habitual y sus dos productoras, Belén Atienza y Sandra Hermida, Bayona ha logrado reconstruir la tragedia, haciendo lo más difícil, combinar lo épico y lo íntimo. El despliegue técnico es apabullante, desde la recreación del accidente al posterior alud y todo el trabajo de vestuario y maquillaje. Evidentemente la técnica era necesario para contar la película, porque no se puede entender esa historia sin entender el contexto. Esto es algo que si uno no siente la geografía, no siente el frío, no siente el aislamiento, no puede entender lo que hicieron ellos. Y era importante la película como película sensorial. El director propone una completa inmersión en ese entorno, en el silencio y la inmensidad sobrecogedora de los Andes, para acompañar a los personajes en su lucha por la supervivencia con la música de Michael Giacchino. Y ahí encuentra los momentos precisos para captar las emociones, la desesperación y la impotencia, pero también la solidaridad y la esperanza. En el momento de máxima necesidad, cuando nos lo han quitado todo, esto es una frase textual del libro de Bierzi, lo que queda es un corazón que se entrega. Eso, evidentemente, para los cínicos es un discurso que no sirve, pero yo me he pasado toda mi filmografía luchando contra el cinismo. Y es esa idea de camaradería la que articula todo el relato. Si El Señor de las Moscas de Goldin es una fábula sobre el caos y la violencia, la película de Bayona se centra en el lado humanista y en cómo la amistad y la unión hizo posible que estos jóvenes consiguieran mantenerse con vida. ¿Ahora se van a dejar morir? Después de todo lo que pasó, a pesar de sufrir varias tormentas de nieve, de no tener comida y de ver cómo morían a su lado familiares y amigos. Y ahí está uno de los temas delicados de esta historia real, la antropofagia o canibalismo, y la polémica que suscitó en su día, que Bayona trata sin morbo. Me interesaba mucho más el punto de vista cuando se hablaba de antropofagia, no del que come el cuerpo de un amigo, sino del amigo que le da su cuerpo a otro amigo para que llegue, ¿no? Y en ese momento en el que uno dice, caminarás tú por mí, tú serás mis piernas, o te doy mi cuerpo para que tú llegues a casa, esa idea de que tú y yo somos lo mismo me parecía profundamente trascendente. Somos lo mismo, si tú llegas, yo llego. Todos los chicos venían de una tradición muy católica, como muestra al inicio de la película, y una vez ocurrida la desgracia, la religión, la fe, las creencias se tambalean o se refuerzan en esos momentos donde cada uno de ellos debe reflexionar sobre qué norma transgredir o qué convicción quebrar para sobrevivir. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Bayona juega con el punto de vista en la narración y en una película tan coral va acompañando la travesía emocional y física de los protagonistas. El director ha contado con un reparto de jóvenes intérpretes, la mayoría debutantes y uruguayos, donde destacan nombres como Enzo Bogrinkic y los argentinos Matías Recal y Agustín Pardella. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. La Sociedad en la Nieve es una película inmensa con un presupuesto enorme que produce Netflix, rodada entre Sierra Nevada y los Andes, que es ante todo una experiencia física y emocional sobre cómo sobrevivir en la tragedia, pero también un respetuoso ejercicio de memoria que, como repite Bayona, ha sido reparador para todos. Muchos de ellos, después de 50 años, entendieron el papel importante que habían jugado sus familiares, los que habían fallecido, pero también comprendieron y perdonaron después de 50 años, viendo la película, a los que sobrevivieron. Y es porque realmente pasaron por lo que pasaron ellos viendo la película, y eso era importante. La realidad de los despachos políticos ha dado para mucho en el cine, desde la comedia como In the Loop a la tragedia o el thriller como Argo, por ejemplo. En Golda hay algo de esa cara B de la política a través de la figura de Golda Meir, primera ministra israelí que tuvo que tomar decisiones complejas en la guerra del Yom Kippur. A ella la interpreta Helen Mirren en una película que llega en un momento algo incómodo, como nos cuenta Helio Castro. Golda Meir fue primera ministra de Israel 5 años, entre 1969 y 1974, la única mujer que ha ocupado el cargo en su país. Nació en Ucrania, cuando aún formaba parte del Imperio ruso. Mataban a los judíos a golpes solo por diversión. Mi padre nos escondía en el sótano.
No podíamos ni hablar para conseguir que pasaran de largo. Antes de ser primera ministra, ocupó diversos cargos en el gobierno. Fue una política dura, inflexible. Pues ya no soy esa niña que se escondía en el sótano. Durante su mandato en 1972 tuvo lugar el asesinato de 11 deportistas judíos durante los Juegos Olímpicos de Múnich por parte del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Golda Meir ordenó formar un comando secreto con agentes del Mossad para encontrar y matar a los organizadores de esa masacre. Diremos a esos verdugos: ¿no queréis compartir el mundo con nosotros? Pues no lo compartiremos con vosotros. Estamos legitimados para hacerlo, ¿verdad? Otra vez atacados y masacrados. Y el resto del mundo sigue con los juegos, antorchas olímpicas, bandas de música y judíos muertos en Alemania. Fue la operación llamada La Cólera de Dios, algo que vimos en la película Múnich de Steven Spielberg. Un año después, en 1973, Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel. Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur. Golda Meir no hizo caso de los informes de los servicios de inteligencia que alertaban de un ataque durante esas jornadas festivas, y durante 19 días Israel corrió el peligro de ser derrotada y desaparecer como Estado. El director israelí Guy Nativ cuenta esa veintena de días que pusieron al mundo al borde de un conflicto directo entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los rusos están en alerta roja. Están preparando 11 divisiones aerotransportadas. ¿Crees que no lo sé? Golda Meir está interpretada por Helen Mirren, toda una especialista en meterse en la piel de figuras históricas como Catalina la Grande de Rusia, Isabel I y sobre todo Isabel II en The Queen. En esta película está irreconocible bajo varias capas de maquillaje e interpreta a una mujer enferma de cáncer pero inflexible. Mandaremos agua cuando nos devuelvan a nuestros prisioneros. Intentaré organizarlo, Golda. Y cuando Sadat acepte hablar directamente con Israel, no con el régimen sionista, con Israel. Eso equivaldría a reconoceros. Sí. Nunca lo aceptará. Una mujer en un mundo enteramente de hombres. En mi época recibían de pie al primer ministro. El actor Liev Schreiber, el protagonista de la serie de televisión Ray Donovan y al que acabamos de ver en la película de Paula Ortiz Al otro lado del río y de los árboles, interpreta al secretario de Estado norteamericano, fallecido hace pocos días, Henry Kissinger. Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero, soy judío. Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda. Golda, la película, no muestra las batallas de la guerra del Yom Kippur. Toda la acción transcurre entre las oficinas y la sala del Estado Mayor del ejército israelí, donde se seguía la evolución de la contienda. Nos superan 7-1. Si los árabes llegan hasta Tel Aviv, borrarán a Israel del mapa. Pero no consigue transmitir al espectador toda la tensión y angustia que vivía el mundo en aquellos momentos difíciles. Pero la película sí que conecta con lo que estamos viviendo hoy en día en Gaza. En primer lugar, para conocer algunos hechos del conflicto árabe-israelí, que está encallado desde la fundación del Estado de Israel. Al pueblo americano les saldrá muy caro apoyar a Israel. Si es necesario, lucharemos solos. Golda Meir murió en 1978 a los 80 años. Consiguió llegar a un acuerdo de paz con Egipto, pero una comisión parlamentaria investigó su responsabilidad al comienzo de la guerra del Yom Kippur. ¿Sabe cuántas personas murieron? Me llevaré a la tumba el dolor por todos esos chicos. En este momento de revisión del pasado, de reivindicar figuras femeninas y desactivar actitudes machistas, se enmarca una pequeña película con tono triste y luminoso a la vez que cuenta los últimos días de Sandra Moszarowski, actriz del Destape, que murió en extrañas circunstancias y de quien se dijo que era supuestamente amante del rey emérito. Lo que hacen Borja de la Vega y Claudia Traisac es un homenaje a todas las actrices y una disección de un machismo que todavía no se ha ido.
El 23 de agosto de 1977, en Madrid, Sandra Moszarowski se precipitó desde su terraza en un cuarto piso y quedó en estado de coma. Murió días después de la caída. Mucho se especuló entonces sobre ese hecho y se especula ahora, tanto que en la web pueden encontrar 1000 teorías de la conspiración. De alguna manera yo llego a Sandra Moszarowski por esa anécdota escabrosa que es su muerte y todo lo que rodea su muerte, y de alguna manera si tú buscas sobre Sandra Moszarowski es casi lo único que te va a salir en todas partes, o sea, relacionado con su muerte, con que si estaba embarazada, con que de quién estaba embarazada. Y sin embargo, por lo que sea, algo me llevó a empezar a rascar un poco más, y fue cuando empecé a leer entrevistas con ella y las pocas declaraciones que hay de ella, donde lo que hablábamos antes, no para de gritar que quiere ser una actriz seria, que está haciendo el cine del destape de la época de la transición. Estamos hablando del año 77 cuando muere, o sea, hace cine entre el 73 y el 77. Borja de la Vega es director de cine y también trabaja como representante de muchos actores y actrices. Debutó en la dirección con Mia y Moy, una historia intimista de 2 hermanos heridos, y ahora cuenta la historia de otro personaje lleno de heridas, el de Sandra, la actriz que a los 18 años había vivido y sufrido y que se encontraba en un punto de inflexión en su vida. En fin, quiero dedicarme al mundo del cine, que sin duda es lo que más me gusta en el mundo, con la preparación adecuada. Quiero poder convertirme en una gran actriz y no ser un objeto. Actriz en la España de la transición, joven, guapa, lo que la relegó a hacer solo cine del destape, pero su insistencia en convertirse en otro tipo de intérprete la lleva a parar y a viajar a Londres, a aprender el idioma y alejarse de todo. En ese punto se encuentra, por eso dará su última entrevista por un tiempo, mientras se despide de sus padres, amigas y prepara la maleta. ¿Y entonces por qué este adiós al cine? Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo, de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar. El director recrea, con la gran ayuda de la actriz Claudia Traisac, que lleva la película a sus espaldas, los últimos días de esta chica joven, una mujer con sueños, ilusiones y también con problemas, casi como si su vida fuera una metáfora de la España del 77. Lo llevamos muy preparado, Borja y yo, al rodaje, y hablamos muchísimo, y creo que es de los proyectos que la preparación ha sido muy, muy, muy importante por eso, por realmente entender cuál era el viaje y luego ya poder volar y jugar en escena, pero que sí pasara como por todos estos colores y que fuera una especie como de río al que te tiras y ella va como pues pasando de este momento de ilusión, de autoengaño, de esperanza, al terror, a también a estar escapista mediante el alcohol, a también como un personaje que tiene, yo creo, como un corazón muy joven y luego una coraza muy fuerte, ¿no? Y como ir manejando y navegando a través de ella, y eso sí que fue muy, como no sé, muy bonito ese proceso. Y en esas horas previas a su muerte la vemos conversar con su mejor amiga, otra joven actriz que la aconseja y a la que interpreta Georgina Morós. Qué tonta, no, pero no es eso. A mí los hombres no me miran como a ti te miran, que yo soy como la hija perfecta para ellos y tú eres más... El que la amante perfecta. Pues así me va. También enfrentar las amenazas de alguien poderoso que la llama por teléfono, golpea la puerta y la presiona para que aborte, porque Sandra estaba embarazada y quería tener el niño. Una de las miles teorías de la conspiración habla también de su relación con el rey emérito cuando ella era menor de edad. Háblame de tú, por favor, que me da vergüenza que me llames de usted si tenemos que tener la misma edad. Bueno, pero yo estoy trabajando y es mi obligación. Con cuidado, respeto y delicadeza, el director y la actriz evitan hacer una biografía de nadie, ni siquiera seguir la investigación. La película es, sin embargo, un homenaje a esa actriz, a las actrices del destape y, en general, a todas las actrices. Cuando lo estás escribiendo y lo que te toca es el intentar contar la historia de esta chica y de sus anhelos como actriz y de las ganas de crecer como actriz y en ese mundo que la limitaba por todas partes, sí que te das cuenta, y lo hablábamos con Claudia, de que de alguna manera estás hablando de ella y estás hablando de todas. Todo el metraje sucede en un apartamento donde Claudia Traisac va a la terraza, al salón, pasando por la cocina. Se refugia en el alcohol cuando tiene ansiedad, se viste, se asoma al balcón y allí recibe a los periodistas. En una de las escenas, junto a la del rodaje, donde se muestran actitudes machistas y violentas contra las actrices, pero luego a muchas actrices a las que han venido, ¿no? Había muchas historias que resonaban cuando preparábamos el personaje, que eran parecidas a la problemática de la película, y luego yo creo que es muy actual, o sea que también es un homenaje a las actrices y a la reivindicación de las mujeres y del abuso de poder y de
la necesidad de poder reivindicarse una actriz como artista. Se refugia en el alcohol cuando tiene ansiedad, se viste, se asoma al balcón y allí recibe a los periodistas en una de las escenas más impactantes, junto a la de un rodaje donde se muestran actitudes machistas y violentas contra las actrices, algo que el Me Too ha puesto por fin de manifiesto. Nos acercamos al thriller rural, al terror, gracias a La espera, donde Víctor Clavijo y Ruth Díaz son un matrimonio que se encarga de las tierras de un ricachón y se ven envueltos en un caso de soborno, una especie de Los Santos Inocentes, versión terrorífica, que ha visto Juan Galarza. Cuando allá por el año 2015 Francisco Javier Gutiérrez dirigía en Hollywood Rings... Hay un vídeo que te mata después de verlo. Nueva reinterpretación del éxito de terror japonés de Ring, tenía claro que tarde o temprano quería volver a rodar en España. Quería volver a hacer algo más mío, más personal, que tuviera un control creativo, para volver un poco a mi raíz como director. Entonces, el movimiento de ficha lógico que vi en ese momento tuve que rechazar un par de cosas que me llegaron y invertir tiempo en sacar adelante este proyecto. El cineasta cordobés se ganó un nombre en el cine fantástico gracias a sus cortometrajes y a su ópera prima estrenada en 2008, 3 días. Llevamos 2 días sin ver nada. ¿Pero qué pasa, que no os habéis enterado o qué? Los presos se están escapando. Presentada en el Festival de Berlín y premiada en Málaga, contaba en su reparto con Eduard Fernández, Mariana Cordero y Víctor Clavijo, que protagoniza ahora este retorno del director al cine español. ¿Quién pone los puestos? Pero guarda. ¿Tú? Pensaba que era don Francisco. Don Francisco acuerda con los cazadores el número de puestos y yo los coloco en la finca. La espera es el título de este nuevo largometraje, un intenso y visceral ejercicio entre el thriller psicológico, el drama rural y el folk horror. La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice. Víctor Clavijo interpreta a Eladio, guarda de una finca en los años 70, que decide aceptar el soborno de un cazador, arriesgándose con ello a unas peligrosas consecuencias. Te doy 500 pesetas más por puesto. 1.500 por los 3. No se va a escapar ninguna bala y a ti y a tu mujer va a venir muy bien ese dinero. Sácala unos días o cómprate algo. Una televisión, por ejemplo. La familia, la tentación, la culpa, la masculinidad tóxica, temas universales que aquí son abordados en un escenario muy delimitado, la Sierra Morena, con mucho acento andaluz. Quería hacer una película con un ADN muy de aquí, muy nuestro, muy español, muy andaluz. Yo soy de Córdoba y quería hacer algo que es verdad que es una película que se entiende a nivel universal porque toca temas muy humanos y muy universales, ¿no? Pero que fuera muy nuestra, una peli muy sin complejos. No voy a venir a España para hacer una peli que transcurra en un chalet de cristal que pudiera estar en Los Ángeles. Yo creo que hay que hacer ese cine sin complejos, que siempre hablo, igual que en 3 días en su momento fue una película del fin del mundo, que en principio costó mucho a la gente entender que fuera un fin del mundo en Andalucía, en España, y que no fuera cutre. Pues yo creo que hay que romper ese tipo de tabús y hay que sentirse orgullosos de nuestra identidad cultural. En la película resuenan ecos del Génesis y del pecado original de Adán y Eva, pero también existe una particular mirada a nuestro presente. La culpa por lo que atraviesa el personaje es algo también muy católico, muy cristiano. Eso todavía lo tenemos en el ADN del hombre contemporáneo, eso está en nuestro ADN prácticamente. Pero hay algo que sí tiene que ver con la corrupción
y la culpa y lo que desata la podredumbre que genera la corrupción. Eladio se deja corromper y esto lleva la podredumbre literal, pero además literal, a su familia. En la línea del terror español reciente, La Espera concilia lo sobrenatural con lo social para alcanzar una nueva óptica. Yo creo que forma parte de un complejo y que ojalá poco a poco los que amamos el cine de género y un poco con esas fronteras que se disuelven entre el drama, el fantástico, el terror, el thriller, pues logremos hacer poco a poco conquistar ese terreno. Un tipo de cine que no abunda entre dos estrenos nacionales, más alejado del foco de 2 premios, pero de notable factura en el apartado técnico y, por supuesto, poderosas actuaciones. Ha sido el trabajo cinematográfico más exigente que he hecho hasta la fecha, y también el no cinematográfico, también teatral y televisivo, o sea que ha sido el más exigente y el más alejado de mí. Javi me llamó y pues antes de que empezásemos a rodar, que fue como unos 4 meses atrás, me dijo, léete el guión, por supuesto, quiero que te vayas dejando la barba para que empieces con una barba de 4 meses, quiero que pierdas peso antes de empezar la película y durante el rodaje de la película. Tuve que perder en torno a unos 7-8 kilos entre el previo al rodaje y durante el rodaje de la película para contar la degradación física y mental del personaje. Ruth Díaz, Pedro Casablanc, Luis Callejo o Manuel Morón completan el reparto de una película que entusiasmará a los fanáticos del género, como ha demostrado su acogida en festivales. La tierra te maldice, Eladio, te corrompe, y cuando te ha envilecido, te manda tu sangre. Y que supone un retorno, el del cineasta a sus orígenes, pero también el del ser humano a sus emociones más primarias, la ira, el miedo o la desesperación. Chicken Run fue un hito en la animación, divertida y original. Con ella Aardman Animation dio un salto y con ella se rieron muchas familias que hoy tienen ya nueva entrega, El amanecer de los Nuggets, con las voces de Tandy Newton y Bella Ramsey. Es uno de los estrenos de Netflix. La última vez nos fugamos de una granja de pollos. Ahora nos infiltraremos. Y el otro es No me llame ternera, el documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez con la entrevista al dirigente de la banda terrorista ETA que generó tanta polémica en el pasado Festival de San Sebastián. Señor Urruticoetxea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia. ¿Y? El cine en la SER con Pepa Blanes. En televisión nos despedimos de The Crown, la serie que más prestigio le dio a Netflix y que ha repasado la historia reciente de la monarquía británica. Decimos adiós a la serie de Peter Morgan con sus 6 últimos capítulos. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa. Con la boda de Carlos y Camila en 2005 finaliza The Crown. Hasta entonces, en esta tanda de capítulos, asistiremos a la toma de importancia del príncipe Guillermo, que se tiene que recuperar de la muerte de su madre, y el nuevo cuento de hadas que vive con Kate Middleton. La veremos tranquilamente, a ver si nos da para un debate tan encendido como el último que tuvimos. Tenemos que hacer primero una sesión de fotos con un grupo de periodistas. No. Guillermo, esto funciona así. Les damos algo y nos dejan en paz. Sabes que lo odio.
Hijo, no es mucho. Es 1000 veces más de lo que me habías dicho. Vuelve uno de los experimentos más interesantes de la televisión. I Am, la serie creada por Dominic Savage, estrena su tercera temporada con un capítulo que ha ganado ya 2 BAFTA. I Am Ruth plantea en formato largometraje la complicada relación de una madre y una hija incapaces de comunicarse. La adicción a redes sociales y la frágil salud mental de los jóvenes son 2 temas en los que profundiza este capítulo, protagonizado por Kate Winslet y su hija Mia Zafelton. ¡Me critiques! Por No te llevar estoy minifalda. criticando, no te he criticado. ¡Lo has hecho! Que no, ¡Sí, cariño. sí que lo has hecho! Yo no me vestía como una puta para ir a clase. ¡No me llames puta! Un estreno español para terminar. Prime Video nos introduce en el mundo del tráfico de armas en la Marbella de los años 80 en pleno contexto de la Guerra Fría. Los Farad cuenta la historia de un joven que sueña con salir adelante montando su negocio de aeróbic, pero sin saber que acabará adentrándose en el oscuro mundo del negocio armamentístico en la Costa del Sol. Está co-creada y dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por Miguel Herrán, Pedro Casablanc y Susana Abaitua. Pues todo lo que hagamos tiene que ser legal. Legal y transparente. En mi familia todo es legal. Legal y transparente. Por eso tenemos esta casa. Blanca y con ventanas. Porque somos abiertos. A veces incluso demasiado. Terminamos el cine láser. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Juan Galarza. Nos despedimos con Entre Copas, es la película de Alexander Payne que nos invita a no ser capullos y a disfrutar del vino, 2 cosas importantes para estas Navidades que se acercan. Adiós. Primero, levanta la copa y examina el vino a contraluz. Bien, ahora, inclínala. ¿De acuerdo? Vale. Bien, mete la nariz. Sí. No te corques, mete la nariz del todo, a tope. Un pelín de cítrico. Puede que fresa. Maracuyá. Y tiene como un ligero subson de algo como espárrago. Y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces. Vaya. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.